El Mundodisco ofrece vistas mucho más impresionantes que cualquiera de las que se pueden encontrar en otros universos, construidos por creadores con menos imaginación pero más aptitudes mecánicas. Aunque el Sol del disco no es más que una luneta orbital y sus prominencias no destacan más que aros de croquet, este ligero inconveniente debe compararse con la enormidad del espectáculo de la gran tortuga Atwin, sobre cuya concha mellada por miles de meteoritos descansa en su última instancia el disco. A veces, en su lento viaje por las orillas del infinito, él mueve su cabeza, del tamaño de un país, para espantar algún cometa. Por la vista más impresionante de todas, al menos por la razón de que la mayoría de los cerebros enfrentados a la enormidad galáctica de Atwin se niegan a creerla. Es la interminable catarata periférica donde los mares del disco se vierten incesantemente por borde hacia el espacio. O quizás sea el arco periferiris, ese deslumbrante puente de 8 colores que pende en el aire entre las nieblas de la catarata. El octavo color es el octarino, provocado por los rayos más fuertes del sol al atravesar un intenso campo mágico. Otra vez quizás la vista más magnífica sea el eje, en una espiral de hielo verde de 15 kilómetros de altura que se alza entre las nubes y soporta en sus cimas el reino de Dunmanifestin, donde residen los dioses del disco. Estos dioses del disco, pese al esplendor del mundo que se extiende bajo ellos, rara vez están satisfechos. Es bastante embarazoso saber que uno es dios de un mundo que solo existe porque cada curva de improbabilidad debe de ser su cenit. Sobre todo si uno puede echar un vistazo a otras dimensiones, a otros mundos cuyos creadores tenían más aptitudes mecánicas que imaginación. Por tanto, no es de extrañar que los dioses del disco pasen más tiempo discutiendo que enterándose de todo. En este día concreto, Io, el ciego, jefe de los dioses, a fuerza de vigilar constantemente, estaba sentado con la barbilla apoyada en una mano y miraba el tablero del juego sobre la mesa de mármol rojo que tenía delante. Io, el ciego, se había ganado su nombre porque donde debería tener las cuencas de los ojos solo habían 2 zonas de piel blanca. Sus ojos, que tenía en un número más que respetable, llevaban una vida semi-independiente. En aquel momento muchos de ellos planeaban sobre el tablero. El tablero de juego era una tapa cuidadosamente tallado del Mundodisco, con casillas sobreimpresas. Varias piezas del juego delicadamente modeladas ocupaban algunas de las casillas. Por ejemplo, un observador humano habría reconocido en 2 de ellas los rasgos de Brab y de Comadreja. Otras representaban a más héroes y campeones de los cuales el disco estaba más que suficientemente abastecido. Los jugadores todavía eran Io, Ofler, el dios cocodrilo, Céfiro, dios de las brisas suaves, Sino y la dama. Había una atmósfera de concentración en torno al tablero, ahora que los participantes menores habían quedado fuera del juego. Casualidad fue una de las primeras bajas cuando metió a su héroe en una casa llena de gnolls blindados, resultado de una afortunada tirada de dados de Ofler, y poco después Noche cambió por efectivo sus fichas suplicando una cita con Destino. Muchas deidades menores tuvieron que retirarse y cotilleaban ahora por encima de los hombros de los jugadores. Según las apuestas, Dama sería la siguiente en dejar el tablero. Su último campeón de cierta importancia era un montoncito de potasio entre las ruinas todavía humeantes de Angmorpork, y apenas le quedaba ninguna pieza que pudiera promover a primer rango. Io, el ciego, levantó la caja de dados, un cráneo cuyos diversos orificios habían sido taponados con rubíes, y con muchos de sus ojos finos fijos en la dama, sacó 3 5. Ella sonrió. Tal era la naturaleza de los ojos de dama. Eran de un verde brillante, no tenían iris ni pupila, y resplandecían desde dentro.
La habitación quedó en silencio mientras buscaba en su caja de piezas y del mismo fondo sacó 2 que depositó sobre el tablero con sendos chasquidos decididos. El resto de los jugadores, como un solo dios, se inclinaron hacia adelante para examinarlas. Un mago guangueneado y una especie de oficinista, dijo Offler, el dios cocodrilo, al que sus colmillos impedían pronunciar mejor. Mira que cojaj. Con una garra empujó un montoncito de fichas color blanco hueso hacia el centro del tablero. La dama asintió ligeramente. Tomó recipiente de los dados y los sostuvo con la firmeza de una roca. Pero aún así, todos los dioses pudieron oír los 3 cubos saltando en el interior. Luego los arrojó rebotando sobre el tablero. Un 6, un 3, un 5. Pero algo le sucedió al 5. Golpeado por la colisión al azar de varios billones de moléculas, el dado se tambaleó suavemente hacia un lado, rodó con delicadeza y acabó siendo un 7. Y el ciego recogió el cubo y contó sus caras. Vamos, por favor, dijo, con tono cansado. Juego limpio. El camino de Ankh-Morpork a Krim es empinado, blanco y azotado por los vientos. 30 leguas de agujeros y roca medio enterradas. Caracolea alrededor de montañas y se precipita en valles verdes de árboles cítricos, cruza desfiladeros en entretejidos de lianas que quieren parecer puentes y que generalmente se los considera más pintorescos que útil. Pintoresco. Era una palabra nueva para Raiswin, el mago. Mago por la Universidad Invisible. Suspenso. Una de las muchas que había aprendido desde que dejara las ruinas humeantes de Ankh-Morpork. Otra era típico. Tras un examen cuidadoso de los paisajes que inducían a 2 flores a utilizar la palabra pintoresco, Raiswin dedujo que significaba que el panorama era espantosamente abrupto. Típico. Cuando la usaba para describir los escasos pueblos que atravesaban quería decir ruinoso y destartalado. 2 flores era un turista, el primero del mundo disco. Según decidió Raiswin, turista significaba imbécil. Mientras cabalgaban pausadamente bajo una brisa con olor a tomillo que les llevaba el zumbido de las abejas, Raiswin repasó las experiencias de los últimos días. El pequeño extranjero estaba loco, sin duda, pero también era generoso y mucho menos mortífero que la mitad de la gente con la que solía mezclarse. El mago en la ciudad. Raiswin casi le apreciaba. Odiar a 2 flores sería como patear a un cachorrito. Últimamente 2 flores mostraba un gran interés en la teoría y práctica de la magia. Pues la verdad me parece bastante inútil, dijo. Siempre había imaginado, bueno, ya sabes, que un mago dice palabra mágica y ya está. No sabía que nada de esto tan aburrido de memorizarla. Raiswin asintió malhumorado. Intentó explicarle que en otros tiempos la magia sí había sido salvaje sin leyes, pero en principio más remoto los antiguos la habían domesticado para obedecer a la ley de conservación de la realidad, entre otras cosas. Esta exigía que el esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo fuera siempre el mismo, se usara el método que se usara. En términos prácticos, esto quería decir que, por ejemplo, crear la ilusión de un vaso de vino era relativamente sencillo, puesto que solamente implicaba un ligero cambio en las pautas lumínicas. Por el contrario, elevar un auténtico vaso de vino a un par de metros en el aire por fuerza bruta mental requería varias horas de preparativos sistemáticos. Si el mago quería evitar que el sencillo principio de palanca le sacara el cerebro por las orejas. Siguió añadiendo que aún se podía encontrar magia antigua en estado puro. El iniciado podía reconocerla por el pliegue octogonal que imprimiría en la estructura cristalina del espacio-tiempo. Por ejemplo, estaba el metal octohierro y el gas octógeno. Ambos irradiaban peligrosas cantidades de encantamiento puro. Todo es muy deprimente.
terminó. ¿Deprimente? Racewind se volvió en la silla y echó un vistazo al equipaje de Dos Flores, que trotaba sobre sus pequeñas patas, y de cuando en cuando cerraba la tapa sobre una mariposa. El mago suspiró. Racewind cree que debería ser posible domar el relámpago, dijo el duende de las pinturas, que iba observando el paisaje desde la diminuta puerta de su caja, colgada del cuello de Dos Flores. Se había pasado la mañana pintando paisajes pintorescos y escenas típicas para su amo, y se le había permitido salir al fumar un rato. Cuando dije domar no quería decir exactamente domar, le espetó don Racewind. Me refería a... bueno, solo que... no sé, no encuentro las palabras adecuadas. Simplemente creo que el mundo debería estar un poco organizado. Eso es una fantasía, señaló Patricio. Ya lo sé, ahí está el problema. Racewind suspiró de nuevo. Estaba muy bien apoyarse en la lógica pura, decir que el universo estaba recogido por lógica y la armonía de los números, pero lo obvio era que el disco atravesaba el espacio a lomos de una tortuga gigante y que los dioses tenían la costumbre de rondar por las casas de los ateos para destrozarle las ventanas. Se oyó un zumbido ligero, apenas más alto que el zumbido de las abejas, entre el romero que bordeaba el camino. El sonido tenía el curioso matiz óseo, como los cráneos rodando o dados agitándose en un cubilete. Racewind miró a su alrededor. No había nadie cerca. Por algún motivo esto le preocupó. Entonces llegó una ligera brisa, que mantuvo y aumentó durante el tiempo que tarda el corazón en latir unas pocas veces. Dejó el mundo exactamente igual que como estaba, a excepción de algunos detalles interesantes. Por ejemplo, ahora había un troll montañés de 5 metros en medio del camino. Estaba excepcionalmente furioso. En parte se debía a que los trolls siempre suelen estarlo, pero más aún al hecho de que le acababan de teleportar repentina e instantáneamente desde su guarida de las montañas Ramel Rock, que distaba 1000 metros de la periferia, casi 5000 kilómetros de allí. La teleportación había elevado su temperatura interna hasta un nivel peligroso, según las leyes de la conservación de la energía. Así que enseñó los colmillos y atacó. ¡Qué criatura tan extraña!, se admiró Dos Flores. ¡Es peligrosa! ¡Solo para la gente!, gritó Racewind. Desenvainó la espada y con un rápido y ágil movimiento cortó el aire, a una respetable distancia del troll. La espada se le escapó de las manos y fue a caer entre el brezo que bordeaba el sendero. Se oyó el más ligero de los sonidos, como el rechinar de dientes viejos. La espada golpeó contra un pedrusco oculto en el brezo. También oculto que, según habría advertido cualquier observador que un segundo antes no parecía estar allí. El arma saltó como un salmón, contracorriente en la trayectoria del rebote, se hundió profundamente en la nuca gris del troll. La criatura rugió y con un zarpazo hirió profundamente al caballo de Dos Flores en el flanco. El animal relinchó y se lanzó hacia los árboles que flanqueaban el camino. El troll se dio la vuelta e intentó atrapar a Racewind. En aquel momento su torpe sistema nervioso le llevó el mensaje de que estaba muerto. Por un segundo pareció sorprendido, pero se derrumbó hacia adelante y se hizo añicos contra la gravilla. Los trolls son formas de vida silíceas y sus cuerpos se convierten en piedra instantáneamente cuando mueren. Racewind maldijo cuando su caballo se encabritó aterrorizado. Se agarró desesperadamente mientras el animal se alzaba sobre dos patas hacia el en el camino antes de relinchar y lanzarse al galope hacia el bosque. El ruido de los cascos murió en la distancia, dejando al aire para el zumbido de las abejas y el susurro ocasional de las alas de mariposa. También había otro sonido, un ruido extraño para aquella luminosa hora del mediodía. Parecían dados. Racewind. Los grandes grupos de árboles llevaron la voz de Dos Flores de lado a lado y se la devolvieron poco
poco más tarde, pero sin respuesta que la acompañase. El turista se sentó en una roca e intentó pensar. En primer lugar, se había perdido. Eso era humillante, pero no le preocupaba en exceso. El bosque parecía interesante. Quizá hubiera elfos o gnomos, tal vez las dos cosas. De hecho, en un par de ocasiones le pareció ver extraños rostros verdosos espiándole desde las ramas. Dos Flores siempre había deseado ver a un elfo. En realidad, lo que más deseaba era ver un dragón, pero se conformaría con un elfo, o un auténtico trasgo. Su equipaje había desaparecido, y eso ya era bastante molesto. Además, empezaba a llover. Se removió incómodo sobre la piedra húmeda e intentó ver el lado bueno del asunto. Por ejemplo, durante aquel loco galope su caballo se había precipitado sobre unos arbustos molestando a una osa con sus cachorros, pero el animal siguió corriendo antes de que la furiosa madre tuviera tiempo de reaccionar. Luego, repentinamente saltó sobre los cuerpos dormidos de una gran manada de lobos. Otra vez le salvó la velocidad y los furiosos animales quedaron aullando muy atrás. De cualquier manera, el día tocaba a su fin y Dos Flores pensó que no sería una buena idea quedarse toda la noche al aire libre. Se exprimió el cerebro intentando recordar qué clase de alojamientos solían ofrecer tradicionalmente los bosques. Quizá hubiera una casita de chocolate o algo así. La piedra resultaba verdaderamente incómoda. Dos Flores bajó la vista y por primera vez advirtió los extraños signos tallados en ella. Parecía una araña. ¿O era un calamar? El musgo y los líquenes emborronaban los detalles, pero no las runas talladas bajo el dibujo. Dos Flores pudo leerlas sin problemas. Decía así: Viajero, el templo hospitalario de Bel-Sazmarot está a 1000 pasos en dirección al eje. Dos Flores se dio cuenta de que aquello era muy extraño. Aunque podía leer el mensaje, las letras le resultaban desconocidas por completo. De alguna manera el mensaje llegaba a su cerebro, sin la tediosa necesidad de pasar por sus ojos. Se levantó y desató a su ahora dócil caballo de un árbol joven. No estaba seguro de en qué dirección quedaba el eje, pero había un antiguo camino que discurría entre los árboles. El tal Bel-Sazmarot parecía un tipo dispuesto a ayudar a los viajeros extraviados en cualquier caso. En cualquier caso, la elección era fácil. Eso o los lobos. Dos Flores asintió con decisión. Es interesante señalar que muchas horas más tarde una pareja de lobos famélicos que seguían el rastro de Dos Flores llegaron a ese mismo claro. Sus ojos verdosos se posaron sobre las 8 patas de la extraña figura tallada en la roca, que ciertamente podía ser una araña o un pulpo, o quizá algo todavía más extraño, y de inmediato decidieron que en realidad no tenían tanta hambre. A unos 5 kilómetros un mago fracasado colgaba de las manos, agarrándose con todas sus fuerzas a una de las ramas más altas de un haya. Era el resultado final de 5 minutos de actividad muy intensa. En primer lugar, una osa enfurecida había salido de entre los arbustos para desgarrarle la garganta a su caballo de un solo zarpazo. Luego, mientras Raiswind huía de la carnicería, entró en un claro donde se agrupaban un buen número de los lobos iracundos. Sus profesores de la universidad, invisible a quienes desesperaba la incapacidad de Raiswind para dominar la levitación, se habrían asombrado al verle trepar por el árbol más cercano, al parecer sin tocarlo. Solo quedaba el asunto de la serpiente. Era grande y verde, y se enroscaba al árbol con paciencia de reptil. Raiswind se preguntó si sería venenosa y luego se reprendió a sí mismo por formularse una cuestión tan estúpida. Claro que sería venenosa. ¿De qué te ríes?, preguntó una figura sentada en la rama contigua. No puedo evitarlo, respondió la muerte. Oye, ¿te importaría dejarte caer de una vez? No puedo quedarme aquí todo el día. Yo sí, replicó Raiswind desafiantes. Los lobos que se agrupan alrededor de la base del árbol levantaron la vista con interés. Nunca habían visto al menú del día hablar solo.
No dolerá, prometió la muerte. Si las palabras tuvieran peso, una simple frase de la muerte habría bastado para anclar un barco. Los brazos de Raiswin gritaban de dolor. Miró de reojo la figura en forma de buitre, algo transparente. ¿Que no dolerá? Casi gritó. ¿Ser hecho pedazos por los lobos no dolerá? Advirtió que otra rama se cruzaba con la suya, peligrosamente frágil a menos de 1 metro, si pudiera alcanzarla. Se balanceó hacia adelante con una mano extendida. La rama que ya se inclinaba no se rompió, no. Sencillamente hizo un ligero sonido húmedo y se dobló sobre sí misma. Raiswin descubrió que ahora colgaba del extremo de una lengua de cortezas y fibras que se alargaban a medida que se desgarraba del árbol. Bajó la vista y con una especie de satisfacción fatalista comprendió que aterrizaría directamente encima del lobo más grande. Ahora se movía lentamente mientras la corteza se separaba del árbol, en una tira cada vez más larga. La serpiente lo observaba pensativa, pero la corteza de creciente longitud se resistió. Raiswin empezaba a felicitarse a sí mismo cuando, al alzar los ojos, advirtió algo que le había pasado inadvertido hasta entonces. El avispero más grande que jamás hubiera visto, y colgaba exactamente en su camino. Cerró los ojos con fuerza. ¿Por qué el troll?, se preguntó a sí mismo. Todo lo demás es mi suerte de costumbre, pero ¿por qué el troll? ¿Qué demonios pasa aquí? Clic. Podría ser el chasquido de una rama, pero el sonido parecía tener su fuente dentro de la cabeza, del mago. Clic, clic. Y sopló una brisa que no movió ni una hoja. Cuando la tira de corteza pasó junto al avispero, este cayó de la rama. Pasó junto a la cabeza de Raiswin, que lo vio alejarse mientras caía hacia el círculo de hocicos alzados. De pronto el círculo se cerró. De pronto el círculo se abrió. Un aullido de dolor surgió al unísono de la manada y resonó entre los árboles cuando los lobos lucharon por escapar de la furiosa nube de insectos. Raiswin sonrió estúpidamente. El codo de Raiswin chocó con algo. Era el tronco del árbol. La tira le llevó directamente hacia el extremo de la rama. Pero no había más ramas junto a él. La suave corteza no ofrecía agarraderos. En cambio se ofrecía garras. Más que garras, eran manos esbeltas y verdes como hojas jóvenes, que ahora se tendían por la musgosa corteza junto a él. La siguió un brazo bien formado, y la amadriada se inclinó hacia afuera para agarrar firmemente al atónito mago. Con esa fuerza vegetal, capaz de hacer que unas raíces perforen la roca, le arrastró hacia el interior del árbol. La corteza sólida, que se había abierto antes como una niebla, se cerró como una almeja. La muerte lo observó todo impasible. Contempló la nube de moscas de mayo que bailaban en alegres zigzag cerca de su cráneo y chasqueó los dedos. Los insectos cayeron en el acto, pero claro, no era lo mismo.